Birce Akalay anunció su enfermedad en una entrevista. Estaba entre los actores más populares. Birce Akalay anunció su enfermedad. Birce Akalay, quien viajó a Doha, Qatar, para sesiones especiales de la revista y posó para las cámaras en el ambiente desértico, anunció su enfermedad en una entrevista. Birce Akalay, quien llamó la atención con la serie de televisión Birth Flight, que se emitió en Netflix y duró 3 temporadas, hizo declaraciones sobre su vida privada. Su reconocimiento ha aumentado también en el extranjero. El actor, que constantemente aumenta su reconocimiento en el extranjero y atrae a una amplia base de fans, apareció por última vez en la pantalla de televisión el año pasado con la serie de televisión Birder Dimbar. El actor, que le dio gran importancia al proyecto porque era una historia de responsabilidad social, tuvo una gran desgracia cuando la serie terminó temprano en el 6º episodio debido a los bajos ratings. Birce Akalay dijo que soñar despierto provocaba ansiedad, que es un trastorno mental que describe el estado de miedo y ansiedad. El famoso actor dijo: no sueño mucho. Porque experimento ansiedad cuando sueño. Tengo miedo de estar triste y decepcionado. Por eso me siento mejor así, dijo. Birce Akalay, que recibió formación de nombres valiosos y salió del conservatorio con una buena educación, respondió a la pregunta sobre lo que esto le aportó con las siguientes palabras. Por supuesto, es importante recibir la educación en las manos adecuadas. Me considero afortunado de ser alumno de esta escuela. Agradezco a Musfik Kentejodja y a la vida por darme esta oportunidad. Entre los infinitos conocimientos y valores que me aportó, el que más nos importaba a todos era que para ser un buen actor primero hay que ser una buena persona. He tenido profesores y compañeros muy valiosos a lo largo de toda mi vida educativa. Es muy importante estar abierto al aprendizaje y la renovación. Agradezco cada frase que me dieron. La serie que los fans de Birce Akalay están esperando está en la agenda otra vez. Interpretó el personaje de Onem, interpretado por el famoso actor Birce Akalay, y llamó mucho la atención la primera temporada de la serie de televisión Cemetery, en la que se centró en resolver asesinatos de mujeres como policía. La primera temporada de la serie Cementerio de 8 episodios transmitida por Netflix tuvo tanto éxito que muchos espectadores comenzaron a esperar la continuación del proyecto. Si bien durante un tiempo se afirmó que la serie estaría preparada para televisión, cabe destacar que Birce Akalay no aceptó diferentes proyectos debido a su experiencia trabajando con la serie Birth Flight. En la noticia en la prensa se reflejó que la serie Cementerio, de la cual el público esperaba noticias desde hace mucho tiempo, continuará con su segunda temporada. Se reveló que se completaron los preparativos para la segunda temporada de la serie, que constará de 8 episodios en total, y se inició el rodaje. El personaje de Onem y sus compañeros investigarán los nuevos asesinatos de mujeres y librarán una gran lucha para atrapar a los delincuentes. Se espera que las escenas de la primera temporada que dejaron sin aliento al público también aparezcan en la segunda temporada. Se espera que aparezcan actores sorpresa en la segunda temporada de la serie Cemetery. Cuando se publicó la tercera temporada del proyecto Birth Flight, los fans de Birce Akalay comenzaron a hacer la misma pregunta. También se estrenó la tercera temporada de la serie Birth Flight en Netflix y los fanáticos de Birce Akalay están muy contentos de que el proyecto haya atraído tanta atención. El famoso actor trabajó duro para el proyecto de la serie de televisión Birth Flight y fue recompensado por ello. Cabe señalar que la serie Birth Flight, protagonizada por Ibrahim Zelikkol y Maire Daner, también es un proyecto de gran éxito para Netflix. Muchos fanáticos de las series de televisión comenzaron a hacer la misma pregunta después de completar el proyecto Birth Flight. ¿Continuará la serie Cemetery? Hay muchos espectadores que sienten curiosidad por la respuesta a esta pregunta. El nombre Onem Ozulku quedó grabado en la mente de muchos espectadores. Onem Ozulku, el inspector jefe de la Unidad de Crímenes Especiales, es un oficial de policía que investiga los asesinatos de mujeres. Según los fans de Birce Akalay, el personaje policial le sienta muy bien a la famosa actriz. La serie Cementerio fue una producción sensacional tanto por la integridad de su historia como porque reveló una de las realidades más dolorosas de la Turquía actual. La serie Cemetery se rodó en solo 4 episodios y está en el archivo de Netflix. También hubo mucha información de que la serie continuaría. En un momento incluso se compartió que habría una nueva serie de televisión. Después del final de la aventura de la serie Birth Flight, los fanáticos de Birce Akalay comenzaron a preguntar en las redes sociales cuándo se transmitirán los nuevos episodios de la serie Cemetery.
Después de que la serie terminó temprano para Birce Akalay, la segunda temporada de Birth Flight fue un buen impulso de moral. La famosa actriz Birce Akalay volvió a aparecer ante sus fans con la serie Birder Dimbar, que se emitió en Canal D y en cuya historia confiaba mucho. Los ratings de la serie, que se emitió los jueves por la noche, no fueron los esperados. La serie perdió el concurso de rating el jueves y terminó su vida en pantalla con el final a partir del sexto episodio. La serie, protagonizada por Mert Frat junto con Birce Akalay, fue una producción que se centró en los problemas de los jóvenes y pretendía guiarlos. La serie, apreciada por su historia y concepto, también fue un proyecto de responsabilidad social para Birce Akalay. Sin embargo, el sistema de clasificación, que también decepcionó a Birce Akalay, fue el motivo por el que el proyecto Birder Dimbar se despidió de la pantalla. Lo que hizo feliz a Birce Akalay en ese ambiente fue el interés mostrado por la serie de Netflix llamada Kusu Kusu. Birce Akalay, junto con Ibrahim Zelikkol, Maire Idaner, Irem Sakis y Fanur Gul, participaron en la cena del equipo antes de la tan esperada segunda temporada de la serie de televisión Birth Flight. Durante la alegre cena, las fotografías también reflejaron los momentos íntimos de Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol, conocidos por ser buenos amigos. Los periodistas preguntaron a Birce Akalay, quien explicó que había trabajado en un canal de televisión en el pasado: ¿alguna vez has tenido un productor tan guapo?, en alusión al papel del productor Kenan, interpretado por Ibrahim Zelikkol en la serie. Preguntó. Birce Akalay respondió a las preguntas de la siguiente manera. Es un tipo un poco inusual, por lo que generalmente no se lo encuentra muy a menudo. Por eso no creo que pueda reunirme con él muy a menudo, ni como productor ni en ninguna otra industria. Ibrahim Zelikkol, por su parte, expresó su admiración por Akalay y elogió a su compañero con las siguientes palabras: él es lo más preciado, lo más valioso y lo mismo en mi vida. Después de la aclamada primera temporada de la serie Birth Flight, el entusiasmo por el segundo episodio es alto. Los fanáticos de la serie transmitida por Netflix esperan ansiosos nuevos episodios. Birce Akalay Mujer fue elegida Mujer Símbolo del Año con el apoyo de sus fans. La principal plataforma comunitaria de Turquía anunció los resultados de la encuesta Mujer Símbolo Inspiradora del Año, organizada por octava vez este año, en nombre del proyecto de responsabilidad social Girls One Step Forward, que se ha transmitido durante los últimos 3 años para inspirar mujeres en su vida educativa y profesional. La encuesta desempeña un papel importante en la configuración de la percepción que la sociedad tiene de las mujeres. Los resultados de este año también mostraron una fuerte representación de la influencia y presencia de las mujeres en la sociedad. Las 7 mujeres importantes entre las candidatas de este año fueron nombres que hicieron sentir el poder y la influencia de las mujeres en todos los campos. Sin embargo, un nombre que llamó la atención por el trabajo que realizaron y impactó profundamente a la sociedad fue elegido como la Mujer Símbolo del Año. El nombre simbólico elegido por la comunidad de Kılıçdaroğlu con más de 10.000 votos, se convirtió en alguien que dio grandes pasos para inspirar a las mujeres en su educación y vida profesional. Birce Akalay fue elegida Mujer Símbolo Inspirador del Año. Solo una sería elegida entre 7 mujeres increíbles, cada una de las cuales había logrado un gran éxito en sus propios campos y había transformado la sociedad de manera positiva. Y finalmente, un nombre que desde hace años arroja luz sobre Turquía y destaca por su papel de voz de los movimientos de mujeres, fue considerado digno de este honor: Birce Akalay. Birce Akalay, elegida Mujer Inspiradora del Año por Kılıçdaroğlu, se convirtió en la Mujer Símbolo del Año con su espíritu de lucha, proyectos llenos de amor y empatía y su postura que apoya valientemente el cambio social.